luces acompañadas de cánticos en los bosques, espíritus que antaño eran adorados como dioses, pero que, si tomamos en cuenta su gran poder, no era algo de lo cual sorprenderse. En este video, hablaremos sobre los Kodamas. Los Kodamas son seres que pertenecen a la mitología y folclore japonés, a diferencia de muchos otros seres fantásticos que hemos visto en el canal, es decir, yokais, yureis y demonios. Los Kodamas tienen un estatus de entes espirituales, o simplemente espíritus. Básicamente, los Kodamas son espíritus que residen en los árboles o toman forma parte de estos. Su nombre puede entenderse en español como espíritu del árbol, alma de árbol y o encanto del árbol. Algo curioso es que la terminación Kodama no solo se usa para el espíritu en sí, sino también para el árbol en el cual reside el ente. Sus orígenes exactos no están claros. Los Kodamas son espíritus que han existido desde tiempos muy antiguos. Incluso hay quienes creen que sus orígenes pueden datarse desde antes de Cristo. Esto hace que, posiblemente, sean de los primeros seres fantásticos que Japón ha concebido. Lo que sí se sabe de estos espíritus es que tienen apariciones desde los primeros textos escritos que tiene Japón en su historia, es decir, desde el siglo V. Sin embargo, es de conocimiento que los Kodamas estaban presentes en la cultura y folclore japonés desde mucho antes de este siglo. Lamentablemente no se puede dar una aproximación del siglo de creación. Hasta la fecha se han especulado mucho desde cuándo los Kodamas aparecieron en las leyendas orales de los japoneses. Sin embargo, todas son meras teorías. Como mencioné con anterioridad, incluso algunos creen que sus orígenes datan antes de Cristo. Al ser los Kodamas una existencia que data antes de los inicios del sistema de escritura japonés, estos espíritus han tenido variaciones en cuanto a la forma en que se escribe su nombre, así como los significados que tiene el mismo. No obstante, la pronunciación del nombre del ente siempre ha sido Kodama. En sus inicios, el término Kodama era escrito tal cual sonaba la palabra, por lo que no tenía un significado complejo. Los kanjis que conformaban no tenían un significado en conjunto. El kanji Ko significaba antiguo, el kanji Da se entendía como mucho, y el kanji Ma era el número 10.000. Ya en tiempos posteriores es que la forma de escribir Kodama pasó a tener un significado conjunto, siendo su significado común espíritu del árbol, aunque también hay variaciones como alma del árbol, dama del árbol o dios del árbol, aunque todas estas variaciones son derivaciones de la frase espíritu del árbol. Para ser exactos, la forma común de escribir el término Kodama comenzó a usarse en el periodo Heian, todo gracias al libro Wamuryogi Yusho, el cual era un diccionario de palabras japonesas. Por otra parte, en ocasiones se usa el kanji que significa eco para escribir Kodama, y esto se debe a que, según leyendas antiguas, era más fácil escuchar al espíritu que verlo. En cuanto a la primera mención registrada de un Kodama, se da en el libro Kojiki, el libro más antiguo de Japón. En este texto se habla del dios Wakunochi no Kami, un dios árbol nacido de Izanagi e Izanami. En cuanto a su apariencia, el espíritu no tiene una forma física definida, por lo que su forma puede ser otorgada de acuerdo a la interpretación de los artistas y escritores. Es por ello, y para no complicar las cosas, normalmente los Kodamas son representados como formas de orbes de luz. Dependiendo de la historia, estos orbes serán de color blanco, azul o verde. No obstante, el color que suele ser más usado es el blanco. Otras historias también han representado a los Kodamas con formas humanoides que suelen ser graciosas o tiernas, con tamaños oscilantes entre los 10 a 20 centímetros. Los colores de estas formas humanoides también suelen ser blanco, azul o verde. Tanto los orbes como las formas de luz tienen cierto brillo dependiendo de la historia. El brillo del Kodama aumentará o disminuirá de acuerdo a la distancia en que se encuentre de su árbol base. Por otro lado, hay algunas pocas ilustraciones antiguas como la de Toriyama Sekien que representan a los Kodamas como personas ancianas que visten túnicas o kimonos. No obstante, son pocas las representaciones de este tipo. Lo curioso de estas representaciones más humanas es que siempre son mostrados como personas de avanzada edad. Esto puede deberse a que se cree que estos espíritus normalmente albergan árboles de avanzada edad. Si hablamos de sus conductas, estas han variado a lo largo de los siglos. En un principio, los Kodamas eran vistos como divinidades guardianas. Si bien en ciertos lugares de algunas prefecturas se los sigue viendo de esta manera, e incluso se tienen algunos santuarios en su nombre, en la mayor parte de Japón han pasado a ser espíritus que habitan los árboles. En la actualidad, se cree que cada Kodama está ligado a un solo árbol y por ende solo puede estar cerca de este mismo. Sin embargo, en tiempos antiguos se creía que un solo Kodama podía estar ligado a múltiples árboles. Esto les permitía poder moverse alrededor de los bosques y observar tanto a los mortales como a otros seres fantásticos. Actualmente, si bien los Kodamas pueden moverse en las inmediaciones de su árbol madre, no pueden hacerlo por todo el bosque como lo podían hacer en las leyendas de la antigüedad.
Si bien es de conocimiento público cuáles son las diferentes formas físicas que tienen los kodamas, la mayor parte de las veces estos espíritus no suelen mostrarse a las personas. Según los mitos, las personas de alto contenido espiritual como monjes y sacerdotisas, así como personas de corazón puro, son las que podían verlos directamente. Para las personas normales, se puede saber de la presencia del espíritu gracias a ciertos sonidos que emiten en los bosques. Estos sonidos suelen variar en la frecuencia, pero todos tienen la característica de contar con un eco que resuena por todo el bosque. Estos sonidos no solo ayudan a saber de la presencia de estos seres, sino también de sus estados de ánimo. Algunas historias mencionan que si los sonidos se escuchaban como si fuera un cántico o un instrumental pasivo, los kodamas gozaban de buen humor. Sin embargo, si los sonidos se escuchaban como maderas golpeándose o árboles cayéndose, era porque estos estaban tristes o lamentaban algo. No obstante, desde el periodo Edo, los sonidos anteriormente mencionados también han comenzado a ser atribuidos a los yokais conocidos como yamabikos. Estos seres tienen formas de cabras antropomorfas y cuentan con el estatus de espíritu al igual que los kodamas. Los yamabikos normalmente habitan las montañas, las cuales suelen ser terrenos boscosos en Japón. Es por ello que los sonidos del bosque pueden ser atribuidos tanto a los kodamas como a los yamabikos. En cuanto a otras particularidades de los kodamas, las historias mencionan que estos cuentan con un gran poder espiritual, lo cual los pone a la par o por encima de muchas otras criaturas fantásticas cuando se trata de impartir bendiciones o maldiciones. Curiosamente, el cómo se puede obtener una bendición o una maldición de parte de un kodama es bastante sencillo. No requiere rituales ni de algún tipo de procedimiento bastante extenuante para conseguirlo. La primera parte, y la más difícil por así decirlo, es encontrar el árbol en el que reside el kodama. Como mencioné con anterioridad, los kodamas suelen darse a conocer por sonidos más que mostrándose abiertamente en forma física. Si una persona normal quería recibir la bendición de un kodama, debía guiarse por los sonidos del bosque y discernir qué árbol alojaba al espíritu. Tras esto, debía colocar un shimenawa en el árbol. Los shimenawas son cuerdas que marcan territorio sagrado, así como objetos de la misma índole, y que además espantan a los malos espíritus. Normalmente se usan para marcar árboles, rocas o santuarios para demostrar que estos son terrenos sagrados, así como para ahuyentar a los yokais malignos. Cuando se cumplía con colocar el shimenawa al árbol que era habitado por un kodama, este otorgaba una bendición a la persona que realizó el acto. Esta bendición normalmente se manifestaba en forma de buena suerte, en especial cuando se realizaba actos que tenían que ver con la agricultura. En el caso de que varias personas buscaran la bendición del espíritu y que consiguieran colocar el shimenawa en el árbol del kodama, el ente bendecía a toda la aldea o poblado en el que residían estos individuos. Cuando la aldea era bendecida por un kodama, esta obtenía buenas cosechas y abundancia, así como lluvias en el caso de necesitar de las mismas para los sembríos. Por otro lado, en el caso de las maldiciones, estas podían obtenerse de una manera bastante fácil. Sin embargo, las personas que normalmente las padecían eran los leñadores. Según la mayor parte de las historias, la condena de un kodama a una persona se daba cuando el individuo en cuestión talaba el árbol madre del espíritu. Una vez hecho esto, el kodama maldecía a la persona que había destruido su árbol. Las maldiciones de los kodamas son bastante poderosas y, dependiendo de las historias, casi imposibles de erradicar. Estas imprecaciones por parte de los kodamas podrían derivar en varios y distintos efectos negativos. Todo depende del relato en el que la maldición del kodama esté presente. Entre ellos tenemos la locura, la mala suerte, la atracción hacia yokas malignos, sequías, muertes y o putrefacción de cultivos, ganado y otros tipos de alimentos, así como la pérdida de fuerza y obtención de ceguera, entre otras muchas más. Hay historias que narran que los kodamas sueltan gritos de dolor desgarradores cuando se hacen daño a sus árboles madre. También se menciona que estos llegan incluso a sangrar. Si se presentan estos actos, los leñadores o aquellos que hicieron daño al árbol deben de parar inmediatamente. Si es posible, incluso se debía tratar de curar la herida hecha al árbol. Todo esto para evitar que el kodama lanzara una maldición sobre él o los individuos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, según algunos pocos relatos, se menciona que solo bastaba con hacer daño al árbol para que el espíritu tomara represalias. Algo a tener en cuenta es que el kodama no tendrá contemplación de si la persona que taló el árbol sabía o no de su existencia. El espíritu maldecirá al individuo que se atrevió a derribar su árbol con o sin malas intenciones. Esto tristemente era a veces aprovechado por personas inescrupulosas. Según relatos, algunos individuos mandaban a los leñadores a talar ciertas zonas donde sabían que habitaban kodamas para que talen un árbol espíritu y por consiguiente terminen malditos.
La mayor parte de las historias de los kodamas son variantes de relatos orales que tienen su origen en el Japón antiguo, donde se adoraba a los árboles como divinidades. Si algún árbol tenía alguna forma peculiar de manera natural, se tenía la fuerte creencia de que era habitado por algún espíritu, que no necesariamente era un kodama. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las historias más antiguas de los kodamas los catalogan como dioses. Su transición de deidad a espíritu se da en el periodo Edo, esto debido a la creación de historias en las que los kodamas son humanizados. Por ejemplo, en Edo se hizo común escuchar o leer relatos en los que los kodamas se enamoraban de una mujer o un hombre, y que para poder estar con la persona renunciaban a todo poder para poder convertirse en humanos y con esto poder estar al lado de la persona que amaban. Como mencioné con anterioridad, todavía hay algunos pocos lugares en los que se sigue viendo al kodama como una deidad. Por ejemplo, en la isla Aogashima se colocan pequeños santuarios en árboles de Cryptomeria donde se adora y reza al kodama. En la aldea Mitsune, ubicada en la isla Hachiyojima, se realiza un festival para dar gracias y pedir perdón a Kodama-san por bendecir al pueblo y por la tala de árboles. Por último, el kodama tiene algunas apariciones en la cultura popular. El juego de mesa Kodama, la saga de videojuegos Nioh y la conocida película de estudio Ghibli, La princesa Mononoke, son algunos ejemplos de apariciones de los kodamas en la cultura popular. Dime, ¿cuál es la impresión que tienes sobre estas criaturas? Te agradecería que dejaras un comentario al respecto. También puedes escribirme sobre temas que te gustarían ver en el canal. Ten por seguro que los tomaré en cuenta. Suscríbete y dale pulgar arriba si quieres ver más videos sobre criaturas míticas alrededor del globo. Si es posible, comparte el video en tus redes. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Soy CJ y bienvenido a mi canal, a mi bestiario. Nos vemos en el próximo video.